Bueno, buenos días. Yo, antes de nada, quisiera agradecer a Dolores Antigüedad y a Ana Montero, porque me han lío siempre con los apellidos, el que me hayan invitado a participar en este curso de verano en la Thyssen. La verdad, es un placer estar aquí. Y cuando me lo propusieron, dudé sobre qué hablar, y entre otras cosas porque estoy en un centro museístico y lo lógico era escoger por lo menos alguna obra del museo para partir de ella a través de un recorrido. Y escogí, bueno, no una, son varias tablas que pertenecieron a un retablo y que siempre me han llamado la atención y que, bueno, simplemente tuve una preferencia no solo estética, sino también teórica, porque creo que permiten y tienen mucha más densidad teórica de lo que se podría imaginar. Bien, la conferencia consistirá en realidad o está estructurada a modo de ciclo. Partiré de esas tablas para ir rastreando un tema que creo es fundamental tanto para la teoría de la imagen como para la reflexión sobre la autopercepción de los artistas, sobre todo ya en la época en que se pintó ese retablo. Bueno, San Lucas, un escritor que pintaba. La pieza que ven aquí pertenece a un retablo que debió tener 12 tablas y que en la Thyssen se conservan 8. Un retablo dedicado a los evangelistas y que es obra del pintor Gabriel Mellerskirche, que si yo no me equivoco en alemán significa Gabriel pintor de iglesias, ¿no? Y que, en fin, se sabe que hizo por lo menos 10 retablos para la iglesia de San Quirino de Tagernesee, porque el abad de Tagernesee, era una abadía benedictina, era su cuñado y le encargó todas las obras, bueno, la mayor parte de los retablos de la iglesia a él. No solo, sino porque era un pintor muy reconocido, formado de alguna manera en los Países Bajos o con modelos propios de los Países Bajos, pero también muy relacionado con la Escuela de Múnich. Y quisiera hacer hincapié precisamente en este retablo, porque creo que las representaciones de los evangelistas son especialmente interesantes, y más San Lucas. Bien, el retablo, debo decir que aquí no he colocado las piezas como están expuestas en el museo, me las he desordenado, pero bueno, no sabemos bien cómo estaba el retablo en origen. Tendría 12 tablas, 4 representarían a los evangelistas como autores, 4 representarían los episodios más importantes de la vida de cada evangelista y 4 los martirios de los evangelistas. Aquí se conservan las efigies como autores y después faltan martirios, y en cambio dos pertenecen a momentos importantes de las vidas de los de Marco, Juan, Lucas y Mateo, y uno es de un martirio. Se sabe que en una colección francesa hace poco se supo de 2 tablas más, pero que ahora se han perdido, han salido de circulación. Bueno, a la izquierda pueden ver a San Lucas. Ahora el tetramorfos del que nos habló Inés Monteira ya no son esos monstruos de la visión de Daniel que después se transformaron en símbolos de las evangelistas, sino meros animales domésticos. Ahí está San Lucas con el buey como si fuera, bueno, esto, un animal adiestrado, amaestrado, que está a sus pies mientras él escribe el Evangelio. Sobre esta imagen volveremos. Mateo, en cambio, está también afanado en escribir. Volveremos sobre estas imágenes porque, en realidad, más que escribir, aparecen como copistas, más que como escritores, como autores, ¿no? En esos interiores domésticos, con el pupitre, con lo que deben ser jarras para las distintas tintas y un lavabo para poder lavar los instrumentos de la tinta, y en fin, el ángel
parece estar inspirando a Mateo en su labor. A Juan, en cambio, a Juan, que se lo representa como siempre más jovencito, de nuevo aparece con una escena doméstica, y la imagen de Marcos es interesante por dos razones. Porque, bueno, parece estar distraído con lo que le dice con lo que aparece a sus pies, pero sobre todo porque en este calendario, no sé si son capaces de ver que ahí están los signos del zodíaco representados. Un Piscis aquí arriba. No, malamente. Pues él tiene un calendario, ¿no? Hay mucha gente que tiene el calendario delante de en el lugar de trabajo, y pone la fecha en que se hizo el retablo, 1478. Las otras 4 escenas que se conservan son la de San Lucas pintando a la Virgen, aquí sentado en su cátedra y pintando en el caballete, San Mateo amansando los dragones, San Juan en un milagro extraño de San Juan. Bueno, a San Juan lo quemaron, pero después le pasó de todo después de muerto, ¿no? Y todo eso. Sí, se reconstruyeron sus huesos y se volvió el cuerpo a convertir en cadáver. Toda la trayectoria del cadáver de Juan es sorprendente. Y uno de los milagros es que cuando abrieron el sepulcro estaba lleno de un material que parecían sagradas formas, ¿no? Ahí está cubierto de sagradas formas. Y, por último, aquí está el martirio de San Marcos, que fue arrastrado por la ciudad de Alejandría. Un martirio solo, es decir, faltan ahí tablas distintas. Y lo que yo pretendo con este ciclo que voy a hacer, esta estructura circular, es buscar los orígenes del tema de San Lucas Pintor, cómo nace en Oriente y cómo se transforma en Occidente, porque es un tema que, como digo, tiene mucho que ver con lo que es la teoría de la imagen sagrada, tanto en Oriente como en Occidente, y que va a sufrir unas transformaciones singulares, ¿no? Bueno, aquí está San Lucas pintando una Virgen que parece, bueno, yo veo muy mal la pantalla grande, que parece casi una Virgen bizantina, con fondo de oro y de un oro pulido, que es propio de los iconos. Y como veremos, no sería del todo raro que haya esta evocación de los iconos bizantinos en una imagen de San Lucas pintando a la Virgen. Toda esta historia de que San Lucas hizo un retrato de la Virgen con el niño cuando eran pequeños no sale en los evangelios, no se recoge en los evangelios, y es uno de los argumentos desesperados a los que se aferraron los iconódulos durante la querella iconoclasta en Bizancio. Supongo que ya todos ustedes saben o han oído hablar de este conflicto sobre las imágenes sagradas en Oriente, y sus grandes defensores, sus grandes teólogos defensores, Juan Damasceno o Teodoro Estudita, y sus grandes detractores. Y lo que les traigo aquí, y es una imagen que volveremos a ver después, porque quisiera reflexionar sobre ella y ahora la utilizo simplemente como presentación de lo que es la querella, es una tabla que se conserva en el British Museum, bueno, en el Museo Británico, vamos a ser... Primero voy de que sea alemán, ahora bueno, en el Museo Británico, y es el triunfo de las imágenes. Una vez que por fin los iconódulos, los que adoraban a las imágenes, triunfaron, pues se hizo una enorme procesión y se instituyó una fiesta religiosa en la octava de Pascua, en la que se sacaban los iconos en procesión, y en concreto, esta imagen, lo que nos presenta es a la emperatriz Irene y a su hijo Miguel, que fueron los emperadores, bueno, la emperatriz viuda, que coincidió con el triunfo general de los iconódulos, y posiblemente uno de ellos sea Teodoro Estudita. Aquí puede haber algunos de los personajes que fueron los más importantes teóricos sobre la defensa de las imágenes sagradas.
Y no es casual el que aparezca este icono tan grande de la Virgen, porque es un icono enorme, y ya veremos, era realmente enorme, hoy día ya no existe, porque es un icono especial. Bien, dejamos ahí la imagen de fondo para hablar un poco de estos problemas, o más que los problemas teóricos sobre la imagen sagrada, a lo que me referiré de un modo más breve. Quisiera hacer hincapié en las leyendas que surgieron en el siglo VIII como los argumentos más desesperados de los iconódulos para poder defender las imágenes y el hecho de rendir culto a las imágenes. Si la teoría neoplatónica no bastaba, porque, bueno, no todo el mundo estaba al tanto de Platón, supongo que a todos les suena el tópico de la cueva, la sombra de una sombra, la imagen de una imagen, bueno, que esto es lo que va a pasar en el ámbito bizantino. Pero, por si acaso, surgieron una serie de leyendas que hacían evidente que realmente Cristo había querido ser representado en vida. Uno de los argumentos que decía Juan Damasceno, que es uno de los grandes creadores de estas leyendas, es que si Cristo se encarnó, y la idea de la encarnación es importante en esto, si Cristo se encarnó, si los apóstoles lo vieron, a ver por qué nosotros no podemos verlo, ¿no? De algún modo, el hecho de que se hubiese encarnado demostraba el que quería ser visto y, por lo tanto, visto en su forma humana, y, por lo tanto, las imágenes sagradas se debían realizar y se les debía rendir culto. Ya veremos por qué. Entre estas múltiples tradiciones que surgen al amparo de esta querella, la más famosa es quizá la tradición del Mandilion de Edesa. Por cierto, en el museo hay un par de imágenes de santas faces del siglo XVI. Bien, la historia del Mandilion, y quiero especificar que el Mandilion es la imagen de la izquierda. Bueno, esta miniatura es de un manuscrito sobre la escala de Juan Clímaco. Juan Clímaco fue un monje visionario y es un manuscrito bizantino del siglo X. Bueno, a la izquierda se ve el Mandilion y ya veremos lo que se ve en la imagen de la derecha. Según nos cuentan las tradiciones bizantinas, en vida de Cristo, el rey Abgar de Edesa estaba enfermo y entonces le pidió al pintor Ananías que fuese a Jerusalén y le hiciese un retrato de Cristo que seguramente le ayudaría a curarse de su enfermedad. Esta es una versión, pero la versión que más triunfó fue que mandó al pintor Ananías a Jerusalén. El pintor Ananías, al ver a Cristo, se deslumbró de tal manera que no fue capaz de pintar. Y Cristo cogió una tela porosa, el Mandilion, lo imprimió, lo colocó sobre su cara y su cara quedó impresa. No es la misma historia que la Verónica, es la prima de la Verónica, ¿no? La Verónica es otra que se funde. Uy, ya empiezo yo, me muevo, lo siento. Y en estos espacios, bueno, yo manoteo y entonces choco con los micrófonos y tal cosa. Vere Eikon, es que la Verónica no existió, Vere Eikon es verdadera imagen, pero bueno, son tradiciones que se entremezclan, pero me interesa el Mandilion. Hoy decimos mandilón, ¿no? Viene de lo mismo, ¿no? Mandilion, una tela porosa. Pues bien, habría llegado esa tela porosa y el rey Abgar milagrosamente se curó, por supuesto. El Mandilion estuvo en Edesa tiempo, pero después de la querella se habrían hecho con ella el emperador Constantino II por Firogeneta, y lo habría traído a Constantinopla también, porque Constantinopla va a ser, Bizancio, la gran sede donde están estas imágenes que se llaman agiropitas, no hechas por mano humana. Una impresión de la cara de Cristo no la pintó nadie, es algo sobrenatural, ¿no? Pues bien, una capacidad de las agiropitas es que se reproducen a sí mismas, tienen esta capacidad de reproducción. Bueno, hablo completamente en serio, ya lo sé. Yo no puedo
Me siento en este momento como en el aula. Esto es un espacio íntimo y tienen capacidad de reproducirse a sí mismas y la idea de copia va a ser fundamental en todo este proceso. Si es lo que teníamos a la izquierda, era el Mandylion, se le ve aquí el flequito, ¿no?, de la tela. Lo que tenemos a la derecha es el Keramion. Parece ser que bueno, las tradiciones que todas surgen en el siglo VIII, ya digo, esto Juan Damasceno fundamentalmente. Teodoro Studita ya se dedicaba más a lo del culto a las imágenes, pero Damasceno es el que saca todas estas tradiciones a relucir. Cuando el pintor Ananías iba de camino junto del rey Abgaredes de Odesa, una noche se paró a descansar y dejó el Mandylion apoyado sobre una montaña de tejas. Y el Mandylion imprimió la teja. Claro, la teja es porosa. Por eso puede ser impresa y por eso las imágenes verdaderas de Cristo, porque supuestamente es el verdadero rostro de Cristo que acabará llamándose la Santa Faz. Pues bueno, aquí está ese ejemplo de autorreproducción que tienen las imágenes de Cristo, el Mandylion y el Keramion. Y esta idea de reproducirse, de copiar, la idea de copia es una de los temas transversales que voy a tratar en esta conferencia, porque se copiará de una manera en Bizancio y en cambio en Occidente la copia servirá a otros fines. Uno de los argumentos más desesperados, como el Mandylion, bueno, hay más, hay la tela de Camuliana, hay más, hay la Verónica. Uno de los argumentos más desesperados fue la idea de que San Lucas había sido pintor. No solo había escrito los evangelios, sino que también había pintado un retrato de la Virgen con el niño. Siento que la diapositiva sea muy mala. Esto es la imagen más antigua de San Lucas como pintor, por eso la he traído, a pesar de que tuve que escanearla, de Robin Cormack, The Soul, Painting the Soul, digo la fuente, ¿no?, porque las dos imágenes escaneadas vienen de ahí. Y siempre Juan Damasceno genera esta tradición de que no solo había escrito un evangelio, sino que también había pintado ya no solo a la Virgen con el niño. Hay algunas de las versiones de estas tradiciones que hablan que había en realidad pintado el evangelio entero, había pintado la vida de Cristo entera. Y esto nos va a ser de utilidad para después. En fin, ni la diapositiva es buena y el pobre San Lucas, bueno, en Bizancio había esta tradición de los santos locos, ¿no?, como Simeón el Estilita, que se sube a una columna. El pobre San Lucas en esta miniatura, no sé si el pelo está inspirado por la divinidad o tiene un peinado singular que hoy día ya no está de moda, evidentemente, pero sí me importa esta idea de que, bueno, la modelo está enfrente de él, y esto me parece importante. La Virgen y el niño se sientan encantados a que San Lucas los pinte. Esto es que quieren ser pintados, quiere que se rememore su aspecto físico en el futuro. Supuestamente en el siglo V todas estas imágenes habrían llegado a Constantinopla, aunque sabemos que no es así. Pongo otro ejemplo, esto ya es un icono ruso de San Lucas pintando a la Virgen ya del XV. La Virgen ha desaparecido, estos juegos ya los veremos después, pero lo que quiero llamar la atención en estos casos es que tanto el pobre pintor bizantino del siglo XI como el ruso, bueno, San Lucas pintado por el pintor bizantino, y el pintor del icono ruso del XV están pintando el mismo icono. Y es el mismo icono, y esto es importante. Y se habla muchas veces de la, digamos, de la esclerotización del arte bizantino, ¿no?, de que tiene muy poca capacidad de cambio, de que los iconos se repiten. Bueno, hay una razón para que se repitan. Es que en Bizancio tenían los verdaderos modelos. Y el verdadero modelo se conservaba en Bizancio y era esta Virgen, este icono tan grande
que bueno, una panagia, la traducción literal suena fatal, pero podría decirse sacrosanta, ¿no? Porque santa de todos suena muy mal, ¿no? Una panagia, pero una panagia especial, la panagia odigitria, que estaba en el monasterio de Ton Odegon y que se creía era el icono pintado por San Lucas. Era enorme. Y ahí lo ven no por casualidad, aparece en este icono del triunfo de los iconódulos y de las imágenes, porque esta es la imagen que sanciona la realidad de que San Lucas es el verdadero retrato de la Virgen y el Niño. Odigitria significa la Virgen guía, porque ella con su mano parece guiar de alguna manera o invitar a guiar a los personajes. Y el icono es interesante en sí y es otro de los aspectos que me gustaría resaltar porque presenta a un icono dentro de un icono. Y si me apuran, no, a otro iconito también aquí e incluso a una escultura pequeñita también aquí. Pero esta idea del icono dentro del icono que en el fondo está mostrando en imágenes la teoría neoplatónica de la imagen dentro de la imagen. Es decir, si como los platónicos, les llamamos bizantinos a esta gente, pero son griegos. En la Edad Media le llamaban griegos. Estos son los herederos de la tradición griega. Y si el mundo es imagen y cada cosa es imagen de algo, todo puede ser imagen de una imagen de una imagen. Una sombra de una sombra de una sombra. Fantasma de un fantasma de un fantasma, como diría Platón. Pues bueno, aquí encontramos la imagen dentro de la imagen. ¿Puedo un minutito decir una cosa? Es decir, todo esto yo creo que también tiene que ver con, porque esto pasará a Rusia, con las muñecas rusas. Una muñequita dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, ¿no? Esta idea de reproducción, de nuevo, de copia. Y bien, la Panagia Odigitria era un icono, el icono de la Panagia Odigitria era un icono milagroso. Realizaba milagros todos los martes. Esto lo sabemos. Bueno, es así. Ya veremos la tradición, lo asegura. Todos los martes. Y además el monasterio de Ton Odegon era importante porque custodiaba una fuente milagrosa que curaba a los ciegos. Mira tú, curaba a los ciegos. Es decir, la imagen verdadera de Cristo curaba a todos aquellos que no querían ver que esto era la imagen verdadera de Cristo, ¿no? Pues bien, desde Bizancio, y dado que esto era la imagen verdadera de Cristo, se exportaron copias de la Panagia Odigitria a muchos sitios, ¿no? La Salus Populi Romani, que se conserva hoy en Roma, muy repintada, muy rehecha y demás, reivindica su papel, bueno, porque también se disputaron la verdadera autoría de San Lucas varios lugares, ¿no? Roma se la disputó, pero quien triunfó fueron realmente los bizantinos quienes triunfaron. Pero se produjeron copias y copias en masa, porque en realidad también del Mandylion, ¿no? Porque eran los iconos verdaderos. Y traigo ejemplos, bueno, el de la izquierda es un panel del siglo XIV que está en el Museo Británico, ¿no? British Museum, y el de la derecha es una copia rusa de nuevo del XV. Los rusos tomaron el testigo cuando los turcos conquistaron Constantinopla. Pero, en fin, Inés Monteira nos ha enseñado un par de tablas italianas del siglo XIV, que en realidad eran panagias odigitrias, traducidas a un lenguaje occidental, pero era también la Virgen guía con la mano, con esa mano característica de las panagias odigitrias. Estas imágenes gozaron de un culto, o esta imagen, perdón, este icono enorme, de un culto especial y de fueron susceptibles de una serie de rituales complicados
asociados a esa capacidad milagrosa, porque otra de las particularidades de una imagen sagrada, según la tradición bizantina y siempre el neoplatonismo detrás, es la idea de participación. La imagen de la Virgen participa de alguna manera de la esencia de la Virgen y funciona como cauce entre lo sagrado y lo terreno, de modo que si le pedimos algo a una copia de una copia de una copia de la Panagia di Guitria, de algún modo llegará hasta la Virgen esa plegaria, ¿no? Son los intermediarios. Soy gallega, es evidente, y en Galicia conservamos todavía tradiciones bueno, en Galicia y en todos lados. Yo creo que la Virgen de Atocha apareció milagrosamente también, o sea que bueno, no hace falta ser de Galicia, pero bueno, en Andalucía ya no cuento tampoco. La cantidad andaluza, la señora, pues la cantidad, sí, y en Cataluña, y en fin, estoy pensando egoístamente en mi propia tierra. Pues bien, sabemos, gracias a un salterio, curiosamente un salterio bizantino, pero que acabó en la colección de Lady Hamilton y está ahora también en el Museo Británico, y se puede ver, es del siglo XIV, y se puede ver cómo se disponía la Panagia di Guitria en la iglesia del monasterio de Tono de Egon. El icono, ahí lo ven, enorme, porque era un icono enorme, estaba colocado bajo un baldaquino con su peplos y una reja que lo protegía. Y estas personas que rinden devoción a la Panagia, rinden en realidad devoción, no sé si lo ven aquí, a una copia pequeñita de la Panagia que estaba delante. Otra vez la copia. Al original no se le podía tocar, pero en cambio sí se podía tocar a la copia que estaba delante, ¿no? Y todos los martes se realizaba una procesión en donde tenía lugar el milagro de los martes. Nos lo cuenta curiosamente un español que anduvo de viaje por allí, Pedro Tafur, en el siglo XV, y se conserva este dibujo griego, insisto, lo he sacado de Robin Cormack, Painting the Soul, en donde se representa esa procesión que tenía lugar delante del monasterio, en la plaza que estaba delante del monasterio. Según Pedro Tafur, era la propia Panagia di Guitria quien decidía quién de los hombretones que estaban allí era el que la iba a llevar cada día. Y pesaba muchísimo. Y aquí pueden ver al hombre. Bueno, ahora tenemos costaleros, ¿no? Pues esto es un paralelo bizantino del costalero, pero solo, ¿eh? Esto son palabras mayores. Iba atado, con los brazos en cruz, atado, e iba dando 50 vueltas alrededor de la plaza hasta que la di Guitria quería volver a casa y se la llevaba a casa de nuevo. Hablo así porque en realidad son imágenes animadas, es decir, tienen voluntad de alguna manera, ¿no? Curan, hacen milagros y demás. La di Guitria sucumbió a manos de los turcos a mediados del siglo XV. Se intentó refugiar en el monasterio de Cora, pero no fue posible rescatarla y fue hecha trizas. Quisieron tomar el relevo de los rusos y, bueno, hay una famosa virgen, la Virgen de Vladimir, que de algún modo quiere ser la heredera de la di Guitria, pero no lo es. En Oriente murió, pero en Occidente ya había llegado la leyenda de San Lucas pintor y de lo que había pintado, esa imagen, un icono con la Virgen y el niño. Se fue eclipsando durante mucho tiempo aquella otra idea de que San Lucas había pintado todo el Evangelio. Se quedó, protagonizó precisamente porque la Panagia di Guitria tuvo un éxito especial, eclipsó el resto de la actividad pictórica de San Lucas. Y San Lucas
pintor llega a Occidente a través de Italia. Ya he dicho antes como esas tablas italianas de las que había hablado Inés Bonteira eran tablas de la Panagia o de Guitria, y esta miniatura es del 15, pero me sirve para ilustrar lo que quiero decir. Uno de los cauces principales de llegada de la leyenda de San Lucas Pintor a Occidente fue la leyenda áurea, la leyenda dorada de Jacopo di Barazze, que, bueno, es una recopilación de vidas de santos, pero en las que también las vidas de los apóstoles se ven enriquecidas con tradiciones que provienen de evangelios apócrifos o de leyendas como esta, ¿no? Y ese es el camino principal por donde ha llegado a Occidente la idea de San Lucas Pintor. Hay otros, ¿no? Sabemos que Bizancio en el siglo XIII fue un reino franco durante casi la primera mitad del siglo XIII, que por cierto escondieron los venecianos la Panagia para que no la tocaran. Pero, es decir, este tráfico entre Oriente y Occidente era mucho mayor. Pero la difusión en ámbito religioso pudo ser atribuirse fundamentalmente a la leyenda áurea, porque la leyenda áurea fue un bestseller, realmente, fue un texto copiadísimo y copiadísimo en la tarde Edad Media. Bueno, lo que traigo aquí es una ilustración de un manuscrito del siglo XV que está en la Biblioteca Nacional de París, y ahí aparece, y es curioso, lo traigo porque es curioso y tiene algo que ver con Gabriel Malesquirge, que es que San Lucas escribe y tiene la pintura allí de adorno, ¿no? La pintura de la Virgen. Ya veremos cuál es la relación entre la pintura y la escritura, ¿no? Porque estas imágenes, sobre todo el retablo de Tagernesé, parece presentar una reflexión sobre ese tipo de cuestiones. Pues bien, entran en Occidente la imagen de San Lucas Pintor, sobre todo por los libros de horas. Los libros de horas, como ustedes saben, proliferan desde el siglo XIV. Los nobles ya leen, consumen libros, e igual que consumen libros de caballería, consumen libros de rezos, en los que muchas veces se incluyen las horas de María. Y en los rezos a las horas de María, inevitablemente la idea de San Lucas, San Lucas, de algún modo iba vinculado al culto a María, ¿no? Una de las imágenes más antiguas que conservamos es esta, que es milanesa, de un pintor que se llama Michelino Molinari di Besozzo, que confieso no conocía hasta tener que dar esta conferencia, hecha hacia 1220, pero considerado uno de los mejores pintores milaneses en este momento. Y si se dan cuenta, está pintando una Panagia di Guitria, en el medio del pergamino, en el ámbito del pergamino, se mantiene la tradición bizantina. Es Italia que fue el cauce principal. No. Por cierto, en este momento, si están interesados en una miniatura de San Lucas Pintor del siglo XV, de un libro de horas, en internet me acabo de encontrar que en Christie's van a subastar una pieza. No recuerdo el precio, que no era asequible para mí, pero era de buena calidad. En fin, no la he traído porque no tengo acciones en Christie's. Pero sigamos con los libros de horas. En este caso es un libro de horas francés. Aquí San Lucas aparecía justo al principio del Evangelio, ¿no? Del Evangelio de Lucas, es decir, era como retrato de autor que en cambio era pintor, delante del Evangelio. En este caso, que son las horas Bedford, aparece en cambio interpolado en una oración al propio San Lucas. Aquí hay horas de María y se incluye una oración a San Lucas por ser su pintor. Esto es la versión ya occidental de lo que se entiende por un icono bizantino. El pintor tampoco es de gran calidad, y aquí está, como siempre, ya tenemos domesticado al toro, haciendo compañía al pintor. Pero mientras esto sucedía en miniatura, en la pintura sobre tabla, en cambio, nos vamos a encontrar una verdadera revolución
en lo que se refiere al tema de San Lucas pintor. Y ahora ya entramos en la familia más cercana de Gabriel Meleskirche. Por supuesto, no voy a hablar aquí del ilusionismo, naturalismo, de la pintura flamenca del XV, sino de la organización de los pintores en gremios. Se asociaron en gremios bajo la tutela de San Lucas y se pintaban imágenes de San Lucas pintando a la Virgen para las capillas de la guilda, del lugar físico en el que se reunían los pintores y celebraban sus acuerdos o aprendían y demás. Lo que tienen aquí es el famoso cuadro de Roger van der Weyden, lo pintó entre el 35 y el 40 del siglo XV. Está claro que está detrás Jan van Eyck y la Madonna del canciller Roland, pero él ha cambiado las cosas por completo. Ha colocado a San Lucas en un interior doméstico. El anacronismo es algo habitual en la Edad Media, ¿no? Se imaginan el pasado como si fuese un presente y se visten a los santos como en Jesucristo Superstar. Setentero, moda setentera, es decir, el Evangelio en moda setentera. Pues bueno, es muy interesante el cuadro, ya no solo es que Roger van der Weyden es realmente impresionante el modo en que se plantea esta imagen, que fue hecha para la capilla de la Guilda de Bruselas, con lo cual entra dentro de todo todo este ámbito de las guildas, y de ellos de algún modo son también San Lucas, ¿no? Un pintor en este momento, un pintor flamenco, un pintor alemán del sur de Alemania, se consideran de algún modo los herederos de San Lucas. Y el cuadro es interesante, bueno, por muchas razones, ya sabemos. Estos podrían ser Joaquín y Ana, que están, ¿no?, la parentela más estrecha, pero lo más importante es que San Lucas, en quien ha visto, o en quien se ha visto, o han defendido varios estudiosos, Susinage, por ejemplo, ya Panofsky lo había propuesto, el rostro de San Lucas es en realidad un autorretrato de van der Weyden, es decir, de algún modo van der Weyden se convierte en San Lucas, está dibujando un esbozo, no está pintando un cuadro, ni una Panagio di Guitria, ni cosa que se parezca, está con un lápiz a punta de plomo haciendo un esbozo, mientras mira a la Virgen que le está dando el pecho al niño. Aquí ya no hay panagia, aquí ya no hay sacrosanta, aquí ya hay lo que es una imagen habitual en el arte de este momento. Las esculturas, hay muchas esculturas en el siglo XV. Hablaba Inés Monteira de la Madonna de la Humildad y también estaba dando el pecho al niño. Pueden ser de la humildad o no de la humildad, porque esta tiene su coronamiento. Pero el hecho de que sea una Virgen de la Leche tampoco es casual, porque la Virgen de la Leche ha sido siempre entendida como la principal intercesora. Existen rezos, aparece la Virgen de la Leche en juicios finales como intercesora, se le pide a Cristo, o se le pide a la Virgen, tú que le diste de mamar a tu hijo, pide por nosotros. Es decir, no hay mejor intercesora que la que lo llevó en su vientre y la que le dio de mamar, ¿no? Pues bien, aquí no solo se puede reconocer un autorretrato de van der Weyden, sino que de algún modo este cuadro tiene mucha más densidad teórica detrás, porque lo que se está reivindicando es la autoconciencia del artista, y es más, el valor del artista como intermediario entre la imagen divina y el devoto. La Panagio di Guitria la había pintado San Lucas, que había vivido en tiempos, pero es que aquí, en la Guilda de Bruselas, sabían que este era van der Weyden, era el alter ego, si lo reconocían, este era el alter ego de San Lucas, y de algún modo estaban reivindicando su propio papel. Somos los pintores los que somos capaces de poner ante la vista de los laicos la imagen de la Virgen y del Niño. Sin nosotros, son los intermediarios. Ella es intercesora, pero ellos son intermediarios.
¿no? Y en fin, también aquí nos vamos a encontrar el mundo de la copia. No tienen capacidad de autorreproducción, sino que unos pintores copian a otros y copian a otros. El cuadro de Van der Weyden, este está el original, en el Museo de Boston, pero hay copias en Múnich, la que pongo aquí es del Hermitage, fue hecha en el 1500, es decir, 70 años más tarde. Aquí traigo otra variedad, otra variación sobre la misma, pero de otro autor. Este es Dirk Bouts, el viejo. De hecho, el esquema de algún modo está relacionado y ya no es una Virgen de la Leche. Bueno, no puedo evitar encontrar al niño tan contento, ¿no? Porque le van a dar una fruta. Me pregunto con qué dientecitos el niño puede comer una fruta porque es un bebé, pero esto todo responde a una serie de metáforas que tienen que ver con el Cantar de los Cantares. Pero en fin, otra variación sobre el tema. Y una tercera variación sobre el tema. Esto es de un pintor alemán ya de hacia 1500, pero está pintando un original del maestro de Flemal, que es de principios del 15 y que muy posiblemente esté también detrás de la revolución de Van Eyck, quiero decir, maestro, o de Van der Weyden, maestro de Flemal es anterior. Y volvemos a encontrar una Virgen compartiendo espacio. San Lucas está en la casa de la Virgen, ¿no? En un medio completamente doméstico, es amigo de la Virgen y del niño y le está haciendo el retrato, mientras allí un ángel se afana por hacer tareas domésticas, ¿no? Esto es bueno ser... En fin, no digo nada. Pero quiero pasar, a otra tabla que fue pintada un año antes. Ahora quiero pasar a una tabla y a un manuscrito que fueron pintados exactamente un año antes del retablo de Tagernesee. No voy a decir que tengan relación entre sí los pintores, ni cosa por el estilo, ni que las cosas flotan en el aire y se encarnan en distintos puntos a la vez. Pero algo parecido sí, quiere decir que hay una serie de experiencias que están teniendo lugar y de reflexiones sobre lo que es la mirada piadosa, la imaginación piadosa y la lectura piadosa, que parecen aflorar en estos tres conjuntos. Uno de ellos, este es el maestro del altar de los agustinos, del Augustiner Museum de Freiburg, el Museo de los Agustinos de Friburgo, y quiero insistir aquí en una cosa. Aquí estaban en pie de igualdad, uno cerquita del otro, San Lucas, y aquí la Virgen y aquí el niño, pero aquí ya no. Aquí San Lucas ya está un poquito apartado. La Virgen y el niño están subidos, están en otro espacio con su chimenea calentita y al que hay que subir unos escalones y hay una puerta que los separa. Hay una separación ya entre lo que es el pintor y lo que es el modelo sagrado. Entonces, están en la misma casa, ya se está alejando de alguna manera la divinidad del pintor. Pero esto va a llegar a límites más extremos y me interesa este marco, un marco que separa al pintor de lo pintado en el libro, en ese maravilloso libro de horas, que es el libro de horas de María de Borgoña, pintado en 1477 para la boda de María de Borgoña con Maximiliano de Austria, y en donde San Lucas pintando a la Virgen aparece de un modo singular, porque San Lucas ya no tiene a la Virgen al lado, ya no, pero en cambio tiene una puerta o una ventana, la está viendo, pero nosotros no. Todo aquel discurso de Van der Weyden en el que el pintor era el intermediario entre la imagen divina está desapareciendo y ahora no tenemos claro si realmente la Virgen está aquí o si el pintor se la está imaginando. Y esta es la cuestión. En este momento la imaginación devota juega un papel muy importante y esa frontera frágil entre
lo que pudo haber sido realidad, ¿no? Lo que pudo ser escena doméstica con la Virgen al otro lado, o no. Es lo que es ese mundo ambiguo en el que se ha de colocar el retablo del que quiero tratar. Siento que la imagen no pude cortarla, debo decir que he cambiado de sistema de PowerPoint y con este no me apaño, pero dentro del mismo manuscrito del libro de horas de María Borgoña, que es una joya, vemos un ejemplo claro de la plasmación en imágenes de lo que es la imaginación devota, que surge a partir de la lectura. Hemos visto iconos dentro de iconos, aquí vamos a ver libros dentro de libros, otra vez esta reduplicación, y aparece María de Borgoña. Walt Disney, el libro de María de Borgoña lo conocía, y muy bien, y no son las madrinas ¿de quién? De Cenicienta. Las madrinas de Cenicienta vienen de aquí, estos cucuruchos, no, este tipo de moda borgoñona de los años 70 del siglo XV. Ella, María, está leyendo y a través de una ventana, más allá de una ventana, antes estábamos más allá de una puerta, más allá de una ventana, ella se ve a sí misma arrodillada ante la Virgen, no ante una imagen de la Virgen, sino ante la Virgen, y en un interior de una iglesia gótica alemana, o alemana no, borgoñona, no, de los Países Bajos, gótica. En fin, ella está leyendo y está imaginando, y lo que estamos viendo a través de la ventana, más allá de la ventana, es su imaginación devota. Y por eso creo que es importante porque este tipo de estrategia va a aparecer también en nuestro retablo de Gabriel, el pintor de las iglesias. Gabriel mira hacia aquí, parece estar mirando algo. La Virgen no la tenemos, la Virgen estaría aquí, ¿sí o no? Es decir, es lo probable, él está pintando e incluso midiendo con el lápiz, tomando medidas. Es una forma de trabajar del siglo XV y de hoy día, no al dibujar, tomas medidas con... Pues bien, está pintando de memoria, no nos dejan ver ya al original, y San Lucas se ha convertido en un pintor y punto, es decir, ya no es el intermediario entre la realidad o la no realidad. Pero no solo es ambigua esta pintura en este sentido, sino que quiero hacer hincapié en otra cosa que me parece importante en este retablo, en dos cosas, perdón. Aquí vemos a San Lucas con su buey, que tiene un cuadro de un crucifijo colgado encima del armario, del atrezzo, del mueble en el que pinta, del despacho, o en el que está escribiendo, ¿no? Y él está escribiendo con la pintura delante. San Mateo no, San Mateo escribe que te escribe, él no necesita copiar de nada, tiene el pupitre lleno de objetos, y en cambio San Juan parece un copista. Bueno, San Mateo ha parado la labor porque San Mateo en realidad está cortando la pluma con su cortaplumas, está afilando el lápiz, como quien dice, ¿no? Cortando la pluma, antes ha parado de escribir, su momento de parada en la escritura. Por eso creo que es algo que también es muy interesante de este retablo, que hay todo un discurso sobre, alguien que explique paleografía o algo así, pues le puede resultar de especial interés. Este también tiene lavabo, y este otro, ahí, sin gafas, no veo, veo aquí el lavabo y aquí está el lavabo, no, otra vez el lavabo para limpiar los pinceles y demás. Este está copiando de un original. Esto es lo sorprendente. Supuestamente los evangelistas escribieron los evangelios de memoria, ¿no? No los copiaban de un manuscrito original, ni hicieron muchas copias. Y sin embargo, él aparece como copista, no como autor, como copista. Y lo mismo sucede con San Marcos,
que era el que tenía el calendario, ¿no? Para, bueno, llevar cuentas de cuánto tarda en escribir, y otra vez tiene el modelo ahí como copista. Más difícil es entender qué está haciendo San Lucas, porque no copia de un texto ni se le ha acabado la pluma, sino que tiene allí un cuadro. Y quiero hacer hincapié en otra cosa, y aquí voy a tener que andar un minuto de adelante para atrás. Quiero que se fijen en la fisionomía de los 4 evangelistas en esta serie de paneles y la fisionomía de los evangelistas en esta otra serie. Bueno, este está muerto, a ver, no, y a este lo están matando. Bueno, quiere decir, hay un cambio de edad y demás, pero en cambio San Mateo mató a los dragones joven, ¿no? Y no tiene nada que ver el San Mateo de aquí con el San Mateo de aquí. Y en cambio, San Lucas es siempre el mismo. Es posible que Gabriel Melskirche también se autorretratara en la pintura. Ya lo había hecho Jan van Eyck. Y muy posiblemente este hombre bonachón, que también fue una parte importante de la Guilda de Múnich, o fue un miembro importante de la Guilda de Múnich, pues se hiciera retratar de esta manera. Debo decir una cosa que me he saltado y creo que es importante. Se copiaban y se copiaban imágenes de San Lucas pintando a la Virgen en toda esta época, porque la prueba para entrar en una guilda de San Lucas consistía en pintar una imagen de San Lucas pintando a la Virgen, con lo cual en este caso copiaban por necesidad, ¿no? En Bizancio copiaban por razones teológicas, aquí no, por necesidad. Pero quiero incidir en una última cosa. En este San Lucas que está escribiendo mirando un cuadro de la crucifixión. Y es inevitable que uno se pregunte al ver esto, ¿San Lucas qué hace? Mira el cuadro, imagina y escribe, recuerda y escribe. ¿No tiene nada que ver el cuadro con lo que escribe? Aquí hay un conflicto entre escritura y pintura, y entre qué viene antes, qué viene después, quién glosa qué, no tienen nada que ver. Esto es solo que lo pone para adornar. No lo creo. Es imaginación. ¿Dónde está la frontera entre imagen e imaginación? Quiero volver a mi querido libro de horas de María de Borgoña. La crucifixión se representa también a partir de una ventana. Otra vez el libro dentro del libro. Aquí ya nadie lo lee, pero están sugiriendo que entre estas páginas del libro, con estas páginas del libro, se puede meditar sobre la crucifixión e imaginarla, ¿no? Bien, San Lucas pintando una crucifixión. Lo más normal era que pintara a la Virgen, pero ya recordemos que en época bizantina existía aquella tradición de que San Lucas no solo había pintado a la Virgen, sino también todo un ciclo del Evangelio. Es más, hubo quien decía, esta tradición no está comprobada, que la Panagio di Guitria estaba pintada por detrás, y por detrás lo que tenía era una crucifixión. No sé cómo llegó esta tradición aquí, no encontré paralelos anteriores o precedentes, pero sí un sucesor. San Lucas pintando a la Virgen de Zurbarán, al crucificado de Zurbarán, que ya que estamos aquí y hay una exposición de Zurbarán, creo que es el mejor representante de esto. Lo que antes era una escena doméstica se ha convertido con ese tenso fondo negro y esa mirada que se intercambian en un estado de emoción y devoción íntima, ¿no? Muchas gracias.